a comer, simplemente quería acabar con una cita de uno de los libros que tengo de cabecera, que duermo con él, que es Propuestas para una escuela en el siglo XXI, que sigue siendo muy actual y donde nos dice que la familia es nuestra mejor aliada. No podemos permanecer pasivos ni doblegarnos ante los fracasos. Necesitamos una actitud positiva. Pues esta actitud positiva que nos invita Fernando, darte las gracias por las facilidades que nos has dado y es un auténtico honor tenerte aquí con todas nosotras. Pues sin más, no quería extenderme, todo tuyo y un abrazo virtual que dentro de poco espero que sea real. Gracias, Fernando. Yo también espero que pronto podamos darnos abrazos reales, aunque debo deciros que hoy ha estado el presidente de nuestra comunidad en mi tierra, en Algeciras, y ya ha avanzado que vienen algo más de restricciones a la movilidad bueno, pues a la capacidad para estar en sitios diferentes a nuestro lugar de residencia. Pero tarde o temprano saldremos de esta. Bueno, en primer lugar quiero deciros que estoy muy contento de estar en estas jornadas de FAPACE porque no es estar en un sitio ajeno a mí. Yo obviamente pertenezco al AMPA de los dos centros donde están mis hijos y pertenezco al AMPA del instituto de mi hija y además tengo la suerte de formar parte, bueno, pues del equipo que intenta dinamizar a la Asociación de Madres y Padres en el Instituto del Cursal en Algeciras, un instituto histórico. Así que, bueno, cuando recibí la invitación de FAPACE, pues no había otra respuesta más que un sí inmediato, porque no deja de ser, bueno, pues una invitación que viene de amigas y de amigos para hablar también con otras amigas y amigos, como somos quienes, bueno, pues nos encontramos aquí hoy, para hablar de un tema como la nueva ley. Me vais a permitir que comparta pantalla. He preparado una pequeña presentación que, por supuesto, por si alguien ya se lo pregunta, esta presentación pues la tendrá FAPACE Almería bueno, pues alojada donde ellos estimen oportuno, por supuesto, donde ellas estimen oportuno. Así que, bueno, pues la tendréis a vuestra disposición tan pronto acabemos y ellos puedan subir la presentación a la red. Bueno, pues como os decía, vamos a hablar de la ley orgánica de educación. Y bueno, pues yo he querido casi en un tono jocoso, pues titular la ponencia La ley orgánica de educación de nuevo, porque volvemos a tener por segunda vez una ley que modifica la LOE del año 2006. Entonces, bueno, pues lo que he pretendido es hacer pues una pequeña reflexión a partir de esta modificación de la ley del año 2006. Por supuesto, permitidme comenzar dándoos las gracias por estar aquí. Somos ya 94 amigos y amigas que, bueno, pues vamos a dedicar la tarde a pensar juntos qué nos quiere decir esta nueva ley, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles pueden ser sus puntos débiles y cómo podemos utilizarla para lo que entiendo que todos realmente queremos, que es mejorar nuestra educación, mejorar nuestro sistema educativo y desde la perspectiva de las asociaciones de madres y padres, las asociaciones de familia, pues mejorar la educación de nuestras hijas y nuestros hijos. Permitidme también, como podéis imaginar, que les dé la gracia a FAPACE Almería y por extensión pues a CODAPA y a toda la red de asociaciones de madres y padres en Andalucía en concreto, pero por extensión a todo el territorio nacional. Especialmente en unos días en los cuales la actuación de las madres y los padres es especialmente significativa, porque no podemos olvidar que nuestras hijas y nuestros hijos están hoy en la escuela, están hoy en el instituto, en mitad de una pandemia que, como os acabo de decir, el presidente ha anunciado nuevas medidas restrictivas a la movilidad o a la actividad económica, y nuestros hijos e hijas pues están en los centros educativos junto a sus docentes con las ventanas abiertas por un lado y con el riesgo de coger, bueno, pues una pulmonía en lugar del COVID-19.
En estos días está siendo especialmente importante la actuación de la familia para, de alguna manera, pues confrontar cuando las decisiones políticas pues no valoran la dificultad de aprender en una situación de ventanas abiertas, pues cuando ha llegado el frío y cuando ha llegado el invierno. Creo que en momentos como este, más que nunca, es cuando la sociedad civil, representada en la escuela por las asociaciones de madres y padres, pues son absolutamente necesarias. No me gustaría, de todos modos, empezar a hablar de la ley sin tener un recuerdo pues, para todas aquellas personas que a lo largo del año 2020 pues, han sufrido la pandemia, han sufrido el COVID-19, el contagio del coronavirus. También para todas las personas que han estado luchando contra el virus en diferentes frentes, por supuesto en el frente sanitario, pero también, como no podría ser de otra manera, en el frente educativo, para todos aquellos equipos directivos que han tenido que hacer y rehacer la organización de sus centros para intentar prestar la mejor atención educativa a nuestras hijas e hijos. Y también, por supuesto, a todos esos docentes que el 13 de marzo fueron confinados, el 14 se les pidió que abrieran una escuela nueva a distancia y el 16 de marzo empezaron a prestar servicio en algo que no existía en nuestro país, como era la educación virtual, la educación a distancia. Así que, por un lado, mi recuerdo pues emocionado a todos aquellos que o bien con la enfermedad o bien con la falta de familiares o bien luchando contra el coronavirus, pues han pasado el 2020 centrados en este tema. Y también la esperanza de que con los nuevos procesos de vacunación y con el aprendizaje que hemos tenido en el 2020, pues este 2021 sea para todos un año mucho mejor que el anterior. Y así, bueno, pues aprovecho este momento, digamos, post-navideño para desearos, pues, para enviaros mis mejores deseos para este 2021. Veréis, ¿por qué estamos aquí? Sería la pregunta. Cuando empecé hace ya bastante tiempo a preparar esta presentación, me preguntaba, ¿por qué tenemos que reunirnos a hablar de una nueva ley? ¿Qué hecho extraordinario es tener una nueva ley orgánica? ¿Por qué necesitamos hacer interpretación de la nueva ley orgánica? ¿Por qué surgen polémicas en torno a algo que en principio debería ser objeto de consenso? Debería ser casi una celebración social el que tengamos, bueno, pues una ley nueva que se ajuste mejor quizás a la realidad. Intentaba distanciarme de este ruido en el que vivimos con frecuencia y preguntarme por qué tenemos que reunirnos para hablar de una nueva ley y además de una nueva ley orgánica. Porque no sé si todas y todos somos conscientes de qué significa exactamente una ley orgánica. Lo decimos con frecuencia, pero bueno, pues no todas ni todos venimos del ámbito del derecho, del ámbito de las leyes, y la distinción entre una ley orgánica y una ley ordinaria, pues quizás se nos escapa, pero creo que es muy importante tener claro qué es una ley orgánica. Veréis, nuestra constitución es una constitución un poco especial en relación con las constituciones de los países de nuestro entorno, porque es una constitución que, bueno, pues siendo muy completa y habiendo permitido un periodo de estabilidad y un periodo de bienestar como quizás no habíamos conocido en muchos siglos. Sin embargo, es una constitución especial porque muchos de los elementos de esa constitución requieren un desarrollo. Tiene la constitución un aspecto de incompletitud, de estar inacabada para que fuera desarrollada posteriormente. En concreto, el artículo 81 es el que explica qué son las leyes orgánicas. Y para lo que nos interesa, las leyes orgánicas son aquellas que atienden por su especial importancia o por su especial complejidad al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, además de otros elementos como estatutos de autonomía, el régimen electoral y otras cuestiones previstas en la Constitución. Es decir, las leyes orgánicas tocan el núcleo duro de nuestro estado del bienestar, de nuestro estado de derecho.
En concreto, cuestiones tan fundamentales como, además de los derechos fundamentales y las libertades públicas, pues cuestiones como la aprobación y reforma de estatutos de autonomía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, régimen electoral, Consejo de Estado, el propio estado de alarma en el que hemos vivido durante el año 2020. ¿Quién es? ¿Cuál es la organización militar? ¿Quién y cuáles son las funciones del defensor del pueblo? La estructura del Poder Judicial, que también está ahora siendo objeto de debate, la suspensión individual de derechos, tribunal de cuentas, en fin, como podéis ver, un amplio catálogo de elementos absolutamente fundamentales. Y derivado de este listado, pues tenemos leyes orgánicas pues de enorme importancia. Ley orgánica de libertad religiosa, la ley orgánica de estados de alarma, excepción y sitio. Otra también fundamental ahora en el mundo de las redes sociales, la ley orgánica del derecho al honor, la intimidad personal, familiar y la propia imagen. La ley orgánica reguladora del derecho de reunión, que es el que nos permite pues, celebrar una manifestación cuando entendemos que estamos siendo agraviados en nuestros derechos, o la del procedimiento de habeas corpus, o la libertad sindical, protección y seguridad ciudadana, protección de datos personales, es decir, derechos absolutamente fundamentales. Y ahí es donde se enclava también el derecho a la educación. Para organizar este derecho, ahora mismo tenemos vigente fundamentalmente en lo que podríamos decir escolarización obligatoria, tres grandes leyes. La Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación, la conocida como LODE del año 85, la Ley Orgánica de Educación del año 2006, que es la que ha sido modificada ahora en el año 2020, con esa modificación que se realizó en el año 2013 por parte del gobierno que estaba en ese momento en el poder, y la Ley Orgánica de Cualificaciones y Formación Profesional, que también está ya siendo revisada, y yo creo que, bueno, pues bastante pronto vamos a tener ya un primer texto que analizar y que estudiar. Es decir, las leyes orgánicas vienen a organizar derechos fundamentales, pero sin embargo, cuando analizamos la evolución de todo este listado de leyes orgánicas, pues ninguna de ellas ha tenido, podríamos decirlo en términos positivos, la vida tan dinámica que ha tenido la ley, las que tienen las leyes de educación, o en sentido más crítico, más negativo, ninguna ley orgánica que atienda un derecho fundamental se ha visto modificada sustancialmente con tanta frecuencia como la ley de educación. ¿Y qué ocurre con la educación que cambia tanto su ley orgánica, siendo este un derecho fundamental sobre el cual lo razonable es que hubiera un consenso razonable, un consenso amplio en la sociedad? Bueno, veréis, en mi opinión, una ley orgánica pues se debe modificar cuando surgen cambios en el entorno, cambios en la realidad exterior al sistema educativo que exigen que el sistema educativo tenga que ser modificado. Es decir, algo ocurre en la sociedad que requiere ajustes en el sistema educativo. Pues, por ejemplo, el impacto de la tecnología, que es un factor externo a la educación, pues hace que nos planteemos que tenemos que modificar la ley orgánica para que ese impacto de la tecnología esté regulado en el sentido de que podamos tener acceso a la tecnología en la educación, pero también en el sentido de que nos sintamos protegidos y que nuestros derechos se vean salvaguardados por la ley ante la tecnología y ante el poder del imperio tecnológico. Esto es lo que podríamos llamar un cambio exógeno. Y creo que todos estaremos de acuerdo en que es bastante natural que una ley orgánica pues se tenga que modificar cuando ocurre un cambio exógeno de cierta relevancia. Al mismo tiempo, como es lógico, la educación también evoluciona, también cambia. Por lo pronto, la educación es, por un lado, un espacio profesional y cambian las prácticas profesionales. Los docentes enseñan de manera diferente en el siglo XXI a como enseñaban en el siglo XX o el siglo XIX. Pero también la educación es un espacio de investigación y la investigación pues aporta nuevos datos
que hacen que tengamos que ajustar pues, elementos del sistema educativo. Esto es lo que, bueno, pues he llamado cambios endógenos, cambios que salen de la propia educación, del propio sistema educativo. He apuntado aquí dos. La idea de escuela inclusiva o la idea de las competencias clave son para mí dos cambios endógenos. La escuela inclusiva, que ahora comentaremos algo más sobre ella, es una evolución del propio principio moral de la educación por atender a todos los ciudadanos. Las competencias clave, aunque es verdad que tienen conexión con la sociedad, en realidad surgen de esa misma idea, de ese mismo principio ético, principio moral, de intentar ofrecer a todos los ciudadanos y ciudadanas pues la mejor educación posible para ser felices en sociedad. Esta expresión ser felices no es mía, es del proyecto de SECO, que es el proyecto que promovió la organización, la OCDE, para investigar qué era eso de las competencias clave. Y ellos hablaban de competencias clave para el bienestar y la felicidad. Bueno, pues estos son movimientos internos, ajustes que hay que hacer en el sistema educativo porque la educación no está parada, se mueve constantemente por el impulso de las familias, por el impulso de los profesionales de la educación, de los docentes, por el impulso del propio sistema educativo. ¿Qué ocurre? Pues que además de estos cambios endógenos y exógenos, y yo me atrevería a preguntar de manera retórica, aunque luego me lo comentaréis, que yo creo que casi todos podemos estar de acuerdo en que es necesario ajustar el sistema educativo a estos cambios endógenos y exógenos, pues además de estos cambios endógenos y exógenos, también hay otro tipo de cambios que yo me he permitido llamar cambios parapedagógicos. Bueno, perdonadme un poco la tontería del prefijo, pero yo soy filólogo y me encanta ver cómo se construyen las palabras y ver cómo las palabras cobran sentido. Y he utilizado este prefijo para, que significa al mismo tiempo junto a veces semejante a, pero otras veces significa lo contrario de. Bueno, pues hay también cambios parapedagógicos, es decir, cambios que provienen de instancias que no son pedagógicas, que no tienen que ver con la educación, sino que son empresariales, económicas o directamente políticas o electoralistas. En este sentido, en mi humilde opinión, e imagino que esto también podrá ser objeto de debate, la, la disputa política a favor o en contra de la escuela concertada o de la religión en la escuela, para mí es un cambio parapedagógico. No hay investigación que demuestre que la religión puntúe más, menos, participe en la media, no participe, pues eso va a contribuir a unos mejores resultados de aprendizaje. Está vinculado pues con el modelo de individuo que queremos preparar o con el modelo de sociedad, pero no estamos en el ámbito educativo, estamos en un ámbito distinto, paralelo, si queréis, pero no estrictamente educativo. Para mí estos debates que suelen ocurrir en la arena política están mucho más movidos por otro tipo de argumentaciones electorales o electoralistas o a veces económicas más que argumentaciones pedagógicas. En este sentido, creo que sí tenemos que hacer una reflexión. ¿Cuántos de estos movimientos en nuestras leyes orgánicas no han tenido realmente su origen en un cambio parapedagógico, en la voluntad del gobernante, del poder ejecutivo, de satisfacer esos cambios parapedagógicos, pero sometiendo al mismo tiempo al sistema educativo a una enorme convulsión? En este sentido, esos cambios parapedagógicos, que además clásicamente son, he puesto aquí top-down, perdonadme un poco la pedantería, es decir, son verticales, de arriba a abajo, pues estos cambios parapedagógicos y también las argumentaciones más electoralistas
que rodean a estos cambios, lo que ocurre es que generan mucho ruido mediático. Lo hemos podido comprobar en cada cambio de ley orgánica. Se produce un enorme proceso, una enorme resonancia en todos los medios en torno a una serie concreta de elementos de la nueva ley orgánica que no son aquellos normalmente afectados por los cambios endógenos o exógenos, sino por los cambios parapedagógicos. El problema es que este ruido mediático conlleva un proceso, en mi opinión, muy claro de desprofesionalización del debate público. El debate público sobre la educación lo asumen los políticos que se centran en esos ámbitos parapedagógicos. Y al mismo tiempo, las familias, los profesionales de la educación, los docentes, abandonan el debate público porque no están interesados de manera central en esos cambios parapedagógicos. Así que el ruido mediático desprofesionaliza el debate público, pero no solo lo desprofesionaliza, sino que en muchos casos provoca un rechazo a priorístico del texto legal por parte de los profesionales, una especie de cansancio ante el nuevo texto legal generado por todo el ruido mediático que se hace sobre esos 4 o 5 elementos parapedagógicos. El profesional rechaza ese debate mediático y simbólicamente rechaza al texto legal que ha generado el debate mediático. Y así creo que aquellas de vosotras y aquellos de vosotros que estéis en el foro y que seáis profesionales estaréis de acuerdo conmigo que se ha producido históricamente un proceso de lo que, bueno, pues he dado en llamar de impermeabilización del docente ante los cambios legales endógenos y exógenos, que son legítimos. Es decir, los cambios endógenos y exógenos, que son legítimos, que son necesarios, que son positivos para el sistema educativo, pues el docente, como rechaza el texto legal por ese ruido mediático, acaba impermeabilizándose ante esos cambios endógenos y exógenos, fundamentalmente por el ruido mediático provocado por esos cambios parapedagógicos, por lo que transcurre en la periferia de la educación y no estrictamente en el aula, en los pasillos, en los patios, en nuestros centros educativos. Bueno, mi primera reflexión es si podemos permitirnos esto, es decir, si podemos permitirnos esta impermeabilización, este rechazo y que el debate mediático lo ocupen quienes se nutren de ese ruido y no quieren centrarse en los temas que yo me atrevo a aventurar que son los que interesan a la mayoría de los que estáis aquí reunidos. Bueno, yo creo que tenemos que centrarnos como profesionales de la educación o como madres y padres en todos aquellos cambios de las leyes que apuntan a ese ajuste motivado por factores endógenos o exógenos. Y dejar de lado, yo aspiraría a que incluso fuera de la ley, en una ley distinta, en una ley ordinaria, todos esos factores parapedagógicos. De tal manera que cuando el gobierno de turno, si quiere cambiar algunos de esos factores paralelos a la educación, pues que los cambie, pero que no toque el núcleo duro de nuestro sistema educativo. Porque la educación es un espacio público, no es un espacio privado, es un espacio público que nos pertenece a todos. Y ahí es donde se construye el futuro. Por tanto, nuestra obsesión, nuestra preocupación, el foco de nuestro compromiso debe estar en ofrecer la mejor educación posible a todos los miembros de la sociedad. Y el cambio de la ley debería estar justificado solo si vamos a conseguir ofrecer una mejor educación a todos los miembros de la sociedad. En este sentido, una ley educativa necesariamente debe tener los pies en el presente, pero la mirada puesta en el futuro, en la construcción de ese futuro deseable que queremos construir entre todos. Bueno,
en ese sentido, la justificación para esta nueva ley me parece oportuna. Ya sabéis que estamos en el proceso de desarrollo, de alcance, de logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, las Naciones Unidas nos ha lanzado un reto a todos los países. Vamos a intentar alcanzar estos 16 objetivos más las alianzas necesarias, que es el 17º, para alcanzar los objetivos. Estos objetivos de desarrollo sostenible aparecen en el preámbulo de la ley como uno de los factores fundamentales para la nueva ley orgánica. Tenemos que tener una ley que permita alcanzar estos objetivos. Es decir, este sería nuestro factor exógeno. Y de este, pues provienen una serie de consecuencias en la ley, al menos de dos tipos. En primer lugar, el desarrollo del propio objetivo 4 de desarrollo sostenible. Empezaremos hablando de este. Pero también el compromiso con todos los demás objetivos de desarrollo sostenible. Si revisáis el texto legal, veréis con mucha facilidad que muchos de estos objetivos de desarrollo sostenible aparecen claramente en el texto. La búsqueda del bienestar de toda la ciudadanía, luchando para ello contra la pobreza o el hambre, la igualdad de género, las cuestiones medioambientales, agua limpia, energía asequible, las cuestiones vinculadas con la producción de riqueza, trabajo decente, crecimiento económico, industria, la reducción de la desigualdad. Muchos de estos conceptos aparecen en la ley orgánica, haciendo real, por tanto, bueno, pues este compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible. Pero me gustaría centrarme en el objetivo de desarrollo sostenible número 4, que como sabéis, afirma que el sistema educativo o que nosotros como nación, como sociedad, debemos intentar garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, para toda la ciudadanía. Este es el compromiso que hemos asumido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, por tanto, la ley que aspira a hacer real este objetivo como factor exógeno, pues tiene que articular medidas para que esto se vuelva real. Bueno, pues la primera medida es llevarnos de viaje a Salamanca en el año 1994. ¿Os apetece que vayamos a Salamanca en el año 1994? Me pregunto si alguna de vosotras o alguno de vosotros sabrá qué ocurrió en Salamanca en el año 1994. Porque estoy convencido de que todos sabemos qué ocurrió en Barcelona en el año 92 o en Sevilla en el año 92, pero no estoy tan convencido de que sepamos qué ocurrió en Salamanca en el año 94. Y sin embargo, en términos globales o en términos educativos, Salamanca 94, en mi humilde opinión, es mucho más importante que Barcelona o Sevilla 92, mucho más importante para nuestro presente, para nuestro futuro, para la educación que tenemos y la que queremos tener. Porque en Salamanca en el año 94 se presenta, se acuerda lo que se conoce como la Declaración de Salamanca, en la cual, pues reunidos 92 gobiernos, como podéis imaginar también España, la reunión se celebró en Salamanca por algún motivo, pues 92 gobiernos y 25 organizaciones internacionales se encontraron en Salamanca para estudiar qué significa escuela inclusiva y para promover internacionalmente el concepto de escuela inclusiva, que si bien había nacido anteriormente, podríamos decir que tuvo su puesta de largo en esta Declaración de Salamanca. En concreto, en dos enunciados de esa Declaración de Salamanca. El primero dice, enfocando la inclusión no solo en todos los estudiantes, sino de manera específica en las personas con necesidades educativas especiales, pues nos dice que estas personas deben tener acceso a las escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, capaz de satisfacer
esas necesidades. Y también nos dice la Declaración de Salamanca que las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan el medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida y construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos. Además, proporcionan una educación efectiva a la mayoría de los niños y mejoran la eficiencia y, en definitiva, la relación costo-eficacia de todo el sistema educativo. 1994. Bueno, ¿qué viene a hacer la ley? Pues la ley viene a ratificar nuestro compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible, con ese objetivo 4 que dice que vamos a promover la educación inclusiva, y también con la Declaración de Salamanca, con esa Declaración de Salamanca que habla de la integración y la inclusión de todos los estudiantes. Por eso, en el articulado de la ley hay un cambio importante en la manera en la que se visualiza cómo están todos los estudiantes en un centro educativo. Y la palabra clave es la palabra barreras. Fijaros que la definición de una persona con necesidades educativas especiales no es aquel que tiene un problema, no es aquel que tiene un déficit, sino que es aquel que afronta barreras que limitan su acceso, presencia, participación o aprendizaje. Es decir, el individuo afronta barreras y el sistema educativo debe prestar los apoyos, la atención educativa específica y contar con los recursos necesarios para conseguir que se superen esas barreras. Esta es una novedad muy importante de la ley, porque es la primera vez en la cual la definición de necesidades educativas especiales está en sintonía con una declaración que nuestro país firmó hace 26, casi 27 años ya. Vamos a darle un giro al sistema educativo, es lo que parece plantear la ley. Vamos a poner el foco en el desarrollo integral del aprendiz, sin pensar que esa persona tiene un déficit que le va a impedir aprender, sino que es la escuela la que tiene la obligación de eliminar todas aquellas barreras que le impidan o le dificulten aprender. Y además esto tiene que ser así para todos los aprendices. Y aquí vemos otro foco de la ley, la idea del aprendizaje a lo largo de la vida, a lo largo del río de la vida con sus muchos cambios. 3 elementos me gustaría destacar del nuevo articulado de la ley. En primer lugar, la recuperación, tras el cambio que se produjo en el año 2013, de la educación infantil como una etapa educativa con identidad propia, con carácter propio, y que transcurre desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. Veréis, hay tantísima investigación educativa que nos demuestra que una buena educación infantil es la mejor inversión que una sociedad puede hacer sobre sí misma, que cuesta creer, que cuesta comprender por qué hemos dedicado tiempo a minusvalorarla, a no tratarla bien, a no dotarla de recursos, a que nuestros centros no tuvieran el personal necesario y adecuado. Solo una sociedad con una buena educación infantil va a alcanzar también un buen nivel de bienestar. Segundo elemento que me gustaría destacar de la ley, y que es un logro conseguido por la comunidad educativa de los centros de personas adultas, esa línea tan importante de nuestro sistema educativo y con frecuencia tan olvidada por nuestro sistema educativo, por nuestros responsables políticos, por nosotros. Bueno, pues el logro es un logro que parece menor, pero no lo es, porque consiste en dejar abierta la puerta de la educación para personas que estaban encontrando barreras y puertas cerradas. Pues, por ejemplo, el que puedan cursar la educación de personas adultas los mayores de 16 años que lo soliciten y que tengan un contrato laboral, que no les permita acudir a centros educativos ordinarios.
O, por ejemplo, el que puedan, de manera excepcional, tener acceso a esta educación los mayores o las mayores de 16 años, en los que se den circunstancias eh, eh, tales que no puedan acudir a centros educativos ordinarios. Es decir, la ley abre puertas para que nadie salga del sistema, para que nadie se vea expulsado del sistema. Porque si hay mucha investigación que demuestra que la educación infantil es fundamental para alcanzar el bienestar, no menos investigación hay para demostrar que solo un sistema educativo permanente que no cierre puertas para aprender en cualquier momento del río de la vida va a conseguir que seamos una sociedad fuerte, productiva, sana, una sociedad preparada. Y en tercer lugar, otra modificación de la LOE que me parece muy interesante, la inclusión del artículo 5 bis, que es la educación no formal. Esto ya veníamos escribiéndolo y diciéndolo en muchos textos de ciencia de la educación, pero ahora por fin se incorpora en la ley. No solo se aprende dentro del centro educativo, se aprende dentro del centro educativo y se aprende fuera del centro educativo, en diversos espacios, con distintas personas, con distintas agrupaciones y organizaciones. ¿O es que nuestras niñas y niños no estaban aprendiendo a vivir, además de a vivir sano, con distintas organizaciones deportivas, con distintas organizaciones sociales vinculadas al tercer sector? Bueno, pues la Ley Orgánica de Educación reconoce ya el impacto de la educación no formal sobre la educación formal. Y a partir de ahí podremos profundizar en esa relación y también pues exigir que la educación no formal pues se someta a los principios de calidad, de equidad que rigen toda nuestra normativa. Es decir, la ley contempla el aprendizaje a lo largo de la vida. La pregunta es, ¿pero y qué vamos a aprender a lo largo de la vida? ¿Y cómo vamos a aprender a lo largo de la vida? Bueno, pues aquí la respuesta también está fuera del sistema educativo. Es otro factor exógeno. En el año 2018, es decir, con posterioridad a la última revisión de la ley orgánica, que fue en 2013, pues se produjo una recomendación del Consejo de la Unión Europea de gran importancia, porque se restablecen cuáles son las competencias clave para el aprendizaje permanente. Parece lógico, por tanto, que tras esta revisión por parte de la Unión Europea, como factor exógeno, pues nuestra ley orgánica de educación incorpore estos elementos a la ley, al sistema educativo. Y fijaros que en realidad la recomendación del Consejo viene a reforzar la idea de, en primer lugar, educación permanente, educación inclusiva, educación de calidad y educación que da oportunidades a todas las personas, y ahora viene una de las palabras clave que todos conocemos en el sistema educativo, para la adquisición y el desarrollo de competencias clave. Es decir, el Consejo de Europa, el Consejo de la Unión Europea, vuelve a enfatizar la importancia del desarrollo de las competencias clave. En este sentido, la ley acomete una redefinición del concepto de currículo. ¿Qué es el currículo? Bueno, pues el currículo es el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación con el que funcionamos. Pero fijaros lo que dice ahora la ley. En ningún caso el currículo podrá suponer una barrera que genere abandono escolar o impida el acceso y disfrute del derecho a la educación. El currículo es una palanca hacia arriba y hacia adelante, es una puerta abierta para seguir aprendiendo, es una vía para el desarrollo integral del individuo, pero nunca puede ser una barrera. Si un estudiante no alcanza los objetivos, tenemos que cambiar los métodos pedagógicos para que sí los pueda alcanzar. No podemos permitirnos el fracaso. Y esto hay que empezar a decirlo con claridad. El sistema educativo no puede permitirse el fracaso, como tampoco se lo permite el sistema sanitario.
un sistema social no puede permitirse el fracaso. Si un estudiante no alcanza los objetivos o no domina los contenidos, hay que cambiar los métodos pedagógicos para conseguir que los alcance. En este sentido, la ley no plantea ningún tipo de simplificación, de reducción, no va a llevar a nuestros niños y niñas a un aprobado automático ni nada parecido. Lo que dice muy claramente es que el currículo como concepto y el currículo como herramienta tenemos que utilizarlo para el éxito. Y para eso el currículo ha de ser simplificado. Porque muchos profesionales lo venían reclamando desde hace mucho tiempo. Hemos tenido, especialmente desde el año 2013, un currículo que se había enrocado en una serie de estrategias de ingeniería curricular que nos alejaban de lo importante. Bueno, pues ahora tenemos que simplificar el currículo para centrarnos en lo importante. En este sentido, creo que es muy significativa la desaparición de los estándares de aprendizaje. Y creo que debemos decirlo con honestidad. Los estándares de aprendizaje no han servido para la mejora de la educación. Han sido un lastre para el diseño curricular, para la concreción curricular, para el diseño de proyectos educativos. Muchos docentes han perdido mucho tiempo con los estándares de aprendizaje que no habían sido bien diseñados. No podía ser que una asignatura en un nivel determinado tuviera cientos, centenares de estándares de aprendizaje. Era absolutamente ingobernable desde el punto de vista cognitivo, documental, práctico. Tenemos que simplificar el currículo y la ley ha dado los primeros pasos. Y al mismo tiempo, pues recupera cuestiones que nunca deberían haber abandonado la educación, porque no están sujetas o porque están sujetas a principios de investigación y práctica educativa. ¿Por qué existen los ciclos en educación primaria? Los ciclos existen en educación primaria porque la investigación ha demostrado que no todos los niños y niñas aprenden a la misma velocidad, crecen a la misma velocidad, se desarrollan a la misma velocidad. ¿O es que acaso ninguna de vosotras y ninguno de vosotros tiene un hijo o una hija de diciembre y lo ha llevado al colegio y ha visto que parece que va por detrás de todos sus compañeros y compañeras? Pues sí, por el hecho sencillo de que en comparación con un niño o una niña que naciera en enero, hay 12 meses de diferencia y en infantil y en primaria esa es una diferencia muy grande. Por eso son necesarios los ciclos, porque el desarrollo evolutivo del menor en esa etapa requiere un tiempo más prolongado. Para ver el cambio, para ver el logro, necesitamos un poco más de tiempo. Los ciclos no eran un capricho, eran la influencia de la investigación educativa clarísimamente asentada sobre la educación y al mismo tiempo la constatación de todas esas tutoras y tutores de educación primaria que, por ejemplo, intentan enseñar la lectoescritura y ven que hay niños que empiezan a leer y a escribir a los 2 meses del primer curso de primaria y otros niños y niñas, sin que esto signifique que haya ningún problema ni ninguna dificultad, pues arrancan a leer y a escribir al final del primer curso de primaria o incluso en el segundo curso, en el segundo nivel de educación primaria. Y no estamos ante un problema, una dificultad de aprendizaje. Estamos ante el devenir lógico, ante el devenir natural, ante la evolución natural de ese niño o de esa niña. Por eso se recuperan los ciclos de educación primaria y creo que es un acierto que se recuperen. Es decir, aquí estamos ante un cambio claramente endógeno. O, por ejemplo, se da la bienvenida con claridad a los ámbitos en secundaria. Ahora mismo se está experimentando con los ámbitos por motivo de la pandemia en algunas comunidades autónomas, pero también tenemos muchos centros de secundaria en Andalucía que han experimentado con los ámbitos, solo que los ámbitos estaban circunscritos a ese espacio de la atención a la diversidad. Es una manera de intervenir cuando surgen problemas.
Y en realidad muchos docentes lo que ya saben es que los ámbitos en educación secundaria, la integración del currículo en educación secundaria no es un recurso cuando surgen problemas, sino que es un recurso que podríamos llamar de diseño universal para el aprendizaje. Es un recurso positivo para todo el alumnado. Es una medida genérica positiva para todo el alumnado, especialmente en el primer ciclo de educación secundaria, ese primer curso de secundaria, ese segundo curso de secundaria que genera tanto fracaso escolar, porque ponemos, entre otras cosas, esa barrera de la multiplicación de materias y de docentes. Pues los ámbitos pueden venir a reordenar ese espacio para que el tránsito de la primaria a la secundaria sea un tránsito exitoso. O, por ejemplo, la ley también permite la utilización de metodologías como el aprendizaje basado en proyectos y problemas, esa resolución colaborativa de problemas. Para muchas personas todavía el aprendizaje basado en proyectos, en problemas, es una novedad, cuando en realidad es una innovación de finales del siglo pasado. La Institución Libre de Enseñanza ya hablaba de aprendizaje basado en problemas en los años 20 en España. Lo que ocurre es que la guerra civil y la dictadura supuso una auténtica involución metodológica, una involución educativa. Y no hemos recuperado los proyectos y los problemas hasta los años 80. Y para muchos sigue pareciendo que atenta contra principios fundamentales de la educación, porque resitúa el papel del docente y del estudiante. Pero no hay nada de novedad en el aprendizaje basado en problemas, no hay nada de novedad en el aprendizaje basado en proyectos. Es una línea de trabajo perfectamente asentada y coincidente con los resultados de mucha investigación educativa. Y la ley pues incorpora la idea de que para fomentar la integración de las competencias trabajadas se dedique un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes. Al mismo tiempo, se le da también un nuevo impulso a la tecnología educativa, ese factor exógeno que comentaba anteriormente. Mi buen amigo Antonio Rodríguez de las Heras, que falleció en junio del año pasado por COVID-19 y a quien tanto recordamos, solía decir que la tecnología educativa en la escuela, pues todavía no sabemos si permite potenciar o no los resultados de aprendizaje, pero sí sabemos que la tecnología educativa es como el calzo que se le pone a un coche o a un camión en la pendiente. O introducimos tecnología educativa en la escuela, o va a producirse una desconexión tan grande entre la escuela y la realidad exterior que no vamos a saber reconocer la escuela. En un mundo en el que nos hacemos pagos por Bizum después de quedar para tomar una cerveza con los amigos, en un mundo en el que a lo mejor a una hija o un hijo que está en la universidad le hacemos una transferencia desde nuestro teléfono, en un mundo en el que nos comunicamos constantemente por WhatsApp, por Telegram, por Signal o por cualquier otra red social, ¿cómo no vamos a utilizar la tecnología en educación? ¿Cómo vamos a dejar fuera la tecnología? ¿Cómo vamos a explicarle a nuestros hijos e hijas que la educación está conectada con la realidad si ellos no ven que hay tecnología en educación? Pues bien, el proyecto educativo del centro va a tener que recoger a partir de ahora esa estrategia digital del centro. Y al mismo tiempo la administración pública se compromete y nosotros tendremos, y nosotras y nosotros tendremos que estar atentos para que así lo haga, a velar por el acceso de todos los estudiantes a los recursos digitales. Y un aspecto de gran importancia, la evaluación. La evaluación debe medir el éxito, debe medir el logro, debe medir lo que se alcanza y no debe ser una barrera que cause frustración, una barrera que cause abandono. Permitidme que os cuente algo. ¿Sabéis que el concepto de necesidades educativas especiales en este país que tanto idealizamos como Finlandia no existe? Es decir, en la legislación en Finlandia no se define en ningún momento necesidades educativas especiales.
por una sencilla razón, y es que todos nosotros, todas nosotras, tenemos algún tipo de necesidad educativa especial. Y está muy admitido en el sistema educativo finlandés que la obligación del sistema es detectar esas necesidades que a veces se convierten en dificultades cuando se enfrentan a una barrera del sistema, detectar esas necesidades para prestar los apoyos necesarios para que se alcance el éxito. Nadie puede quedarse fuera del éxito educativo, de la escolarización obligatoria, porque instantáneamente se está quedando fuera de la sociedad. Pues bien, la evaluación está definida en la nueva ley desde la perspectiva del éxito. Y por esa razón se elimina esta aproximación absurdamente cuantitativa, una materia, dos, tres para promocionar, sí, no, y se deja al criterio de los profesionales que saben cuál ha sido la evolución de cada estudiante, a qué retos se ha enfrentado, cómo los ha abordado, qué apoyo se les ha prestado. Y no solo eso, sino también qué ocurre si promociona sin haber superado los objetivos de una materia. ¿Esos objetivos le van a impedir seguir aprendiendo en el futuro? ¿Sí o no? Y los profesionales van a tener que tomar más que nunca, hoy más que nunca, decisiones argumentadas, razonables, respecto a cuál ha sido la evolución del alumnado. Pero no acaba aquí esta visión hacia el éxito. Por ejemplo, me llama la atención que la nueva ley muy claramente afirma que los proyectos de quien quiera ser una nueva directora o un nuevo director, los proyectos de esos nuevos equipos directivos, van a tener que estar orientados a lograr el éxito escolar de todo el alumnado. Es decir, que quien quiera participar en el equipo directivo tendrá que plantearse cómo voy a conseguir el éxito de todo mi alumnado. Al mismo tiempo, y ya con esto voy acabando para dar pie a preguntas o a un posible debate, pues también se incorporan dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, la obligación por parte del sistema de contar con un plan de contingencia. Permitidme que haga una reflexión que creo que a todas, a todos nos debería doler. ¿Cómo puede ser que el 13 de marzo se confinara el país, se cerraran las escuelas y después de estar confinados nos preguntáramos si nuestros estudiantes tenían recursos para acceder a la escuela a distancia? Si nuestros estudiantes tenían los mecanismos, las competencias para acceder. ¿Cuántas semanas, cuántos meses estuvimos preguntándonos qué porcentaje del alumnado no tenía acceso a la escuela confinada? ¿Cuántos meses permitimos que hubiera estudiantes a los cuales se le había confinado el derecho a la educación? ¿Cómo puede ser que nuestro sistema educativo no tuviera los detectores para encontrar dónde estaba esta necesidad? Esto no puede volver a ocurrir, porque quien crea que esta emergencia es la última que vamos a vivir en la historia, pues por supuesto se está engañando a sí mismo. Y necesitamos un plan de contingencia que recoja la información necesaria, que recoja los protocolos necesarios y que cuente con los recursos necesarios. Y con eso, pues llegamos a los dos elementos con los que me gustaría acabar. En primer lugar, la nueva ley impone sobre nuestros representantes políticos y los representantes del profesorado la obligación de ofrecer a la sociedad un nuevo impulso a la formación del profesorado en el plazo de un año. Ya está bien de discutir cómo tiene que ser la formación del profesorado. Tomemos decisiones argumentadas, pero argumentadas en factores claramente profesionales y claramente científicos, no en esos factores parapedagógicos que comentaba anteriormente. Así pues, la ley establece que de aquí a un año tenemos que tener este nuevo impulso a la formación del profesorado. Pero claro, muchas de vosotras y muchos de vosotros estaréis diciendo muchas cosas para tan poca alforja. Bueno,
este es un aspecto aparentemente menor, solo aparece este elemento en el articulado, pero sin él no ocurre nada. La disposición adicional octava de la LOMLOE establece el plan de incremento del gasto público educativo y establece que tenemos que llegar hasta un mínimo del 5% del Producto Interior Bruto. Es la primera vez que tenemos un compromiso de este tipo y ahora a la sociedad civil, familias, madres, padres y profesionales, nos corresponde estar atentos para que esto se cumpla, independientemente de quién sea el partido que gobierne en cada momento de nuestra historia. Pero el 5% del Producto Interior Bruto es un techo mínimo irrenunciable. Por eso, aunque es verdad que en términos contables pues se habla de este concepto como gasto público, sería maravilloso que pudiéramos hablar del plan de incremento de la inversión pública educativa. No podemos renunciar a ese 5%, por una sencilla razón, y es que si no, no tendremos nada. ¿Y qué dice la nueva ley sobre las familias? Bueno, pues las familias, al mismo tiempo que se recupera tras la ley del 2013 una mayor presencia de los órganos democráticos en los centros, pues aparece también en dos elementos que me parecen muy interesantes, porque hablan, y ahí agradezco, aunque no sabía qué iba a decir Miguel en mi presentación, pues agradezco que haya leído este fragmento de mi libro, porque aparece la palabra alianza, y casualmente pues yo también he vuelto a utilizar esta palabra, la alianza. Lo que todos los autores anglosajones hablan del partnership, es decir, comportarnos como compañeros, como partners, compañeros en la educación de los menores, desde perspectivas distintas, desde espacios distintos, con roles distintos, pero compañeros. En ese sentido de refuerzo de la alianza entre las familias y los centros educativos, bueno, pues aparece en la LOMLOE una disposición final primera que modifica la LODE, la ley del año 85. En principio, fundamentalmente para incorporar dos elementos. Para pedir a las familias que informemos a los centros acerca de esas barreras que pueden encontrar nuestros hijos e hijas, de esas dificultades que pueden tener. Vamos a hacer visibles las barreras para poder eliminarlas, porque si no las vemos, las barreras van a seguir ahí, pero no vamos a poder luchar contra ellas. Y en segundo lugar, me parece muy interesante que la nueva ley, en el punto H, nos pone a las familias en la responsabilidad de participar de forma cooperativa con los proyectos y tareas que se propongan desde el centro educativo, reforzando así el punto que ya existía de participar de manera activa en la vida de los centros. Así pues, la ley nos pide, nos demanda que reforcemos la alianza entre familias y centros educativos, porque todos los datos de la investigación y de la práctica educativa nos vienen a decir que gracias a esa alianza y solo con esa alianza se puede construir un sistema educativo fuerte, un sistema educativo eficaz. Si alguien me preguntara, pero entonces, Fernando, ¿te convence esta ley? Pues francamente creo que sí, que es un buen punto de partida. Yo fui muy crítico con la ley del año 2013 porque subordinaba muchos elementos de la educación a factores parapedagógicos o eliminaba de la ley elementos que estaban sostenidos en la investigación educativa, como la importancia de la educación infantil o los ciclos en primaria. Así que no puedo ocultar que me satisface que se hayan recuperado. Pero esto no significa que no sea consciente de que la ley es solo un documento, un texto, un papel, y puede convertirse fácilmente en papel mojado. Los cambios y vaivenes políticos pueden hacer que la ley no tenga éxito. Un desarrollo normativo o un calendario inadecuado puede hacer que la ley no tenga éxito. Ya han empezado las comisiones de trabajo en el nuevo diseño curricular, en el nuevo currículo. Del acierto de esas comisiones, constituidas además por profesionales de la educación, pues depende en buena medida el acierto de esta ley. La carencia de apoyos sociales puede minar esta ley.
Y el ruido mediático que he comentado anteriormente, pues genera que haya una cierta precaución ante la ley. Pero sobre todo, esta ley va a depender en buena medida de la ausencia o escasez de recursos financieros, a pesar de ese compromiso del 5%, en un momento de gravísima crisis económica, y también de la resistencia que los profesionales de la educación, o bien como colectivo, o bien de manera corporativa, ejerzamos frente a la ley. Y yo aquí creo que tenemos que distinguir entre resistencias que estén sostenidas por la investigación, por la evidencia o por la práctica educativa, y resistencias que vienen a apoyar esos factores parapedagógicos y que de alguna manera pues no tendría mucho sentido que enarboláramos los profesionales de la educación. Cierro ya mi presentación para dar pie a preguntas. Solo dos citas con las que acabar. Una del año 2006, porque he querido pues retrotraerme al momento en que se promulga la LOE, eh, para traer desde allí, bueno, un eco, una reflexión nada más y nada menos que de Pepe Jimeno Sacristán, uno de los investigadores, uno de los catedráticos de educación más relevantes y más lúcidos que tenemos en nuestro país. Y ya en el año 2006 él se planteaba que el que pueda existir un consenso en una sociedad plural en torno a la educación no consiste en hacer la media aritmética de nuestros puntos de partida, sino en llegar a compartir el sentido de la educación, el significado profundo de lo que debe ser la educación. Pero él mismo se preguntaba, claro, pero ¿cómo fraguar, cómo crear ese consenso? Eso es muy difícil de saber. Bueno, pues quizás, y hacemos ahora el viaje en el tiempo y nos venimos hasta 2020 cuando se ha promulgado esta ley, quizás tengamos que preguntarnos con Marina Garcés qué queremos para la educación. Pero cuando respondamos a esa pregunta, tendremos que ser conscientes de que responder a qué es educar, en el fondo es responder a la pregunta de cómo queremos vivir. Si queremos una sociedad inclusiva, en la que todos podamos participar, en la que busquemos de manera efectiva el bienestar de todos, el bienestar de cada uno de nosotros, bueno, pues tendremos que diseñar un sistema educativo para que desde hoy hasta el futuro pues podamos construir esa manera de vivir. Preguntar cómo educar es preguntarnos cómo queremos vivir. Esa es la importancia de cada ley orgánica de educación. Por eso tenemos que reunirnos aquí para pensar sobre ella, para plantarnos críticamente en aquellos aspectos que no deban, que no nos convenzan, y para apoyar aquellos aspectos que sí nos convenzan. En ese sentido, bueno, he intentado pues hacer una lectura sincera de la ley, y ahora pues estoy abierto, pues por supuesto, a que me hagáis las preguntas, los comentarios, pues que estiméis oportunos. Cierro mi exposición dando las gracias a todas y a todos los que habéis estado ahí escuchándome pacientemente, y por supuesto también a FAPACE, que me ha dado la oportunidad de hacer esta reflexión y de pronunciarla en voz alta. Como esto es lo último que digo en la exposición, no olvidéis que en los conciertos siempre hay un telonero, pero realmente la estrella del concierto es quien viene detrás del telonero. Yo soy el primero de esta ronda, por tanto soy el telonero. La estrella es quien imparte la siguiente ponencia, que es mi compañera Sofía Deza. Y después Juan de Dios pues tendrá el honor de cerrar este ciclo. Espero que el telonero muy humildemente pues os haya gustado, y no dejéis de escuchar a Sofía, que eso sí que es importante. Muchísimas